Buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este tiempo. ¿Qué vio en ese decreto? ¿Cuánto avanza sobre nuestros derechos laborales? La verdad que muchísimo, la verdad que muchísimo y tanto que es difícil detenerse en las cuestiones más graves. Se trata de una reforma bastante estructural. Mire, en nuestro país la ley de contrato de trabajo sufrió una reforma muy fuerte a unos días de asumido la dictadura militar en el 76. Estos son algunas reformas parciales y esporádicas. Esta recuerda por la profundidad aquella reforma de la dictadura militar. E incluso va un poco más allá que aquella reforma, porque todo lo que en el 76 se reformó, perduró. Bueno, ahora sí profundizó, de algún modo. O sea, vuelve a legislación previa a la dictadura, inclusive. No, la previa a la dictadura era mejor. La dictadura la modificó para peor y ahora se empeoró aún más. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo está basada centralmente sobre la debilidad de las personas que trabajan frente al poder que tiene naturalmente el empleador, y en función de eso intenta emparejar un poco esa relación, igualarla, creando presunciones en favor del trabajador, incluso en el marco de la relación laboral, no solo en el marco de un reclamo o un juicio. Lo que el DNU que se aprobó, que se publicó el día de hoy, elimina la presunción, por ejemplo, de que cuando una persona presta servicios para otra, hay una relación laboral. Más allá de que después se pueda probar que no había una relación laboral, que por ahí efectivamente era un trabajo muy esporádico, extraordinario. Bueno, ahora incorpora en ese artículo la figura del contrato de locación de servicios para excluirlo de la aplicación de las leyes laborales. Es decir, hay una presunción de que si hay una prestación de servicios para alguien, hay una relación laboral, salvo que se trate de una locación de servicios, que es todo lo que conocemos como los monotributistas, todos aquellos fraudes laborales que enmascaran una relación laboral atrás de una prestación de servicio. Bueno, ahora la ley dice que eso no es una relación laboral y no está amparado en la ley de contrato de trabajo, sino en el Código Civil, como si fuera una relación entre iguales, empresarios, digamos, autónomos, además de entre iguales, entre empresarios. Ese es un aspecto así de la modificación en profundidad de la ley. Doctor, ¿y se puede hacer, puede hacerlo? Porque una de las cuestiones que rápidamente salieron a plantear y que estábamos ante un decreto inconstitucional, bueno, estaba violando facultades del Poder Ejecutivo, inclusive del Poder Legislativo, digo, y del Poder Judicial. Lo escuchábamos al doctor Barcesat caracterizar como un golpe de Estado blando esto. ¿Puede hacer esto? No, por supuesto que coincido con las posiciones que señalan que se trata de un decreto inconstitucional, es decir, desde lo formal no hay ninguna duda. La Constitución Nacional le prohíbe al presidente legislar, y solo en situaciones muy excepcionales le permite el dictado de decretos de necesidad y urgencia, que requieren de una necesidad y una urgencia tales que impidan que se trate de una ley en el Congreso Nacional, que es lo que viene a ocurrir. En lo que respecta a la reforma, digamos, en materia laboral, en materia de derecho de trabajo, no hay ninguna duda que no existe ningún tipo de excepcionalidad que amerite que sea el presidente quien legisle. Por lo tanto, creo que no va a resistir demasiado tiempo, por lo menos desde ese punto de vista. La justicia debiera declararlo inconstitucional rápidamente, ¿no? ¿Y cuáles son las vías para poder oponerse a este decreto? Bueno, hay una vía casi natural que tienen los afectados directos.
que son los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos, las centrales sindicales, que es oponerse a una política, oponerse a una decisión que los afecta, una decisión general como esta, a través del ejercicio del derecho de huelga, del derecho de manifestación, del derecho de protesta. La Constitución justamente prevé ese resorte a los actores sociales para que se expresen y de ese modo el Poder Ejecutivo pueda o tome nota de algún modo de este rechazo y pueda revertirlo. Pero también se puede hacer, y seguramente ocurrirá de manera simultánea, en el Poder Judicial. Cualquier persona, cualquier trabajador, y por supuesto los sindicatos, las centrales sindicales lo harán, pueden presentar algún tipo de amparo para que el decreto de necesidad de urgencia sea declarado inconstitucional. Tanto por la forma, que es lo que estábamos hablando recién, como por el fondo, ¿no? Porque reforma de manera muy regresiva las leyes laborales, varias leyes laborales, incluso deroga varias, con lo cual también en ese aspecto no resistiría un test de constitucionalidad que realice seriamente el Poder Judicial. La expectativa también que el propio Congreso le ponga límites, digamos, ¿no? Sí, pero el Congreso, que tiene la facultad de analizar y rechazar el DNU, lo que implicaría eso es que entre que se publicó en el boletín oficial del DNU y el Congreso lo rechace, va a mantener validez. Entonces se va a generar una situación extraña, donde va a tener una aplicación determinada en un momento y después no. Es decir, va a generar situaciones de mucha inseguridad jurídica para los trabajadores y las trabajadoras afectadas. Cremonte, usted es abogado de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Como gremio están pensando hacer alguna presentación específica a partir de este decreto? Sí, por un lado, ya está previsto, solo por los anuncios que había hecho Milei respecto a la reducción de la planta del Estado, a que el ajuste fiscal recaiga sobre las contrataciones y el personal y de muchos despidos. Ya está previsto un paro nacional para el día de mañana, viernes, con una movilización acá en la ciudad de Buenos Aires que se replicará en muchas ciudades del país. Pero incluso ahora, después de conocido el DNU, que por ejemplo afecta a las sociedades del Estado, las convierte en sociedades anónimas, las sujeta a un proceso de privatización, con las consecuencias que eso tendría sobre empleados y empleadas del Estado. También, desde luego, se está pensando en medidas judiciales concretas. De caer el decreto también ya es todo un dato hacia dónde va la reforma laboral que tanto vienen intentando, digamos, ¿no? En esa cantidad de modificaciones que se introducen ahora vía este decreto. Totalmente. Si el DNU pierde su vigencia y luego se insiste a través de un proyecto legislativo, seguramente tendrá estas mismas características regresivas, ¿no? Doctor, bueno, queremos agradecerle este tiempo y seguramente vamos a estar atentos y atentas ahí a cómo avanza y cómo se detiene, en todo caso, este avance sobre los derechos laborales, porque de alguna manera nos afecta a todos y a todas. Sin duda, sin duda. Bueno, quedo a disposición, por supuesto, para cualquier otro momento. Muchas gracias, hasta luego. Hablábamos con Matías Cremonte, él es presidente de la Asociación Latinoamericana.